Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren reunidos en casa, felices, en armonía y esperando la palabra de este domingo. Quiero continuar con más o menos el tema que toqué el día viernes, que tiene que ver con las relaciones entre las personas, la relación entre, sobre todo nosotros los cristianos, con las demás personas. Hoy quiero tocar un tema que está reflejado en la Biblia y que tiene que ver con una famosa regla, una regla de oro establecida en la Biblia. Hoy quiero que hablemos de eso. Muchas personas la llaman la regla de oro, ¿no? Que se traduce en el concepto, en un concepto humanista de lo que debe ser el trato que debemos dispensarle a las demás personas y que está contemplado en la Escritura. Está contemplado en el libro de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 7, en un sermón muy famoso que predicó Jesús, que le llaman el Sermón del Monte, en donde habló de muchos temas importantes en ese sermón, entre ellos el que vamos a hablar en la mañana de hoy, que tiene que ver con esa famosa regla de oro. Vamos a leerlo. Vaya con su Biblia al libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 12. Conocido por todo, pero vamos a hablar de eso en este día. Mateo 7, 12 dice, la regla de oro dice, hablando Jesús: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús está hablando de la importancia que reviste para nosotros los cristianos hacer lo que nos gustaría hacerle a las demás personas lo que nos gustaría que ellos hicieran por nosotros. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, cuando ahí mismo, en ese mismo libro de Mateo, en el capítulo 22, se le preguntó a Jesús cuál era el principal mandamiento? Y él decía, Jesús contestaba, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y decía que el segundo mandamiento era similar a este, que era amar al prójimo como a uno mismo, y que de esto dependía la ley y los profetas. Cuando Jesús habla que de esto es la ley y los profetas, quiere decir que toda la espiritualidad que la persona puede tener debe estar condensada en el trato hacia las demás personas. Es decir, toda la espiritualidad que usted y yo podamos tener se va a reflejar en la manera en que tratamos al prójimo. Podrá ser una persona que va todos los días a la iglesia, podrás considerarte la persona más santa posible, pero es tu trato con los demás, es la manera en que trates a los demás lo que te calificará como una persona piadosa o espiritual o no. Y por eso Jesús, dentro de ese famoso Sermón del Monte, tocó este punto, ¿no? Él dice que si eres un buen cristiano o no, se va a reflejar en tu manera de tratar a las demás personas. No a qué iglesia vas, no si cantas muy bonito, si cantas muchas canciones cristianas en tu carro o en tu casa. No se va a reflejar por actitudes religiosas propias de una iglesia, no. Se va a reflejar en tu manera de tratar a las demás personas. Por eso es que mucha gente, por la manera de ser que puedas tener, dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? Es por la manera o es por el trato que dispensas a los demás. Porque, mi hermano, si nuestra manera de actuar hablará de nosotros. Y por eso Jesús tocó este tema. Él dijo, hagan con las demás personas como ustedes esperan que las demás personas hagan con ustedes. Y él decía que la manera de actuar es la que nos va a identificar como cristianos. ¿Cuántos creen que eso es así? Tu manera de comportarte, no en la iglesia, fuera de ella, la manera como tú tratas a las demás personas, tus vecinos, compañeros de trabajo, amigos, no sé, compañeros de deporte, donde quiera que estés, tu compañero de clase, tu manera de tratarlos reflejará el grado de espiritualidad
que debemos tener. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿No? Así que quiero leerles otras versiones que hacen referencia a ese versículo, porque me pareció interesante ver lo que se dice de esa regla de oro en otras versiones. Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, ese mismo Mateo 7:12 dice: así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. En la traducción en lengua actual, otra versión de la Biblia, sobre este mismo versículo dice lo siguiente: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Más claro no puede estar. Es una regla en donde uno dispensa el trato que le gustaría que le dispensen a uno. Una regla maravillosa que ojalá fuese cumplida por todos. El mundo sería fantástico si pudiéramos poner en práctica este extraordinario principio. Entonces, en ese sermón del monte, si usted lee el capítulo 7 de Mateo, usted se dará cuenta que Jesús, enseñando a las personas que le estaban escuchando, él le decía: oíste que fue dicho tal cosa, mas yo os digo esta otra. Por ejemplo, Jesús le decía: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Yo os digo. Y Jesús entonces enseñaba lo que él consideraba debía ser el trato que nosotros debemos darle a las demás personas. O sea, Jesús está enseñando lo que decía la gente común y corriente, como por ejemplo, también se refirió a refranes comunes, de esos que existen hoy día también. Por ejemplo, oísteis que fue dicho: ama a tus amigos, aborrece a tus enemigos. Eso no es un mandamiento que está en la Biblia, pero sí es un refrán que existe mundano por allí, en donde se enseña a la gente a amar a los que te aman y a aborrecer a los que te aborrecen. Pero eso no es lo que enseñó Jesús en esa famosa prédica del Sermón del Monte, ¿no? Entonces Jesús lo que vino en ese famoso sermón fue a replantear la filosofía social que existía en el momento. Y él decía: ustedes han oído que se dice tal cosa, yo les digo esta otra. Jesús vino a cambiar la filosofía humana, social y humanitaria que existía en el momento, a darle un nivel más alto, a cambiar el mecanismo o la forma de pensar con respecto a ciertas conductas. Y por eso el Sermón del Monte es famosísimo, porque fue una genuina prédica de enseñanza en donde Dios trató de transformar la mentalidad o la manera de pensar de muchas personas. Así que, ¿qué fue lo que hizo el Sermón del Monte? Cambió la filosofía de los conceptos humanos, religiosos y sociales del momento, ¿no? Y por eso Mateo 7, en donde Jesús dice: hagan a los demás lo que ustedes quisieran que aquellas personas hagan con ustedes, ¿no? Si se dan cuenta, si ustedes leen el capítulo 7, se darán cuenta que cuando habló de esta regla de oro, fue el único momento en donde Jesús no dijo: mas yo os digo. Pero en todo ese sermón, en donde Jesús enseñó muchas cosas, él decía: ustedes han oído decir tal cosa, pero yo les digo, cambiándoles la mentalidad o tratando de cambiarlas, esta otra cosa. Jesús cambió la fisonomía de ver la conducta social de las personas, mejorándola y perfeccionándola. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿No? O sea, quiero decirles que ese concepto de la regla de oro ya existía. Esa regla ya estaba.
Esa regla la tienen los hindúes, lo tienen los budistas y otras tendencias religiosas del mundo contienen esta regla de oro de tratar bien para que te traten bien, de no hacer para que no te hagan, ¿no? O no hacer lo que no te gusta que te hagan. Esa regla de oro existe en otro tipo de culturas religiosas, pero Jesús vino a mejorarla. Jesús vino a perfeccionarla. Porque la regla de oro existente, esa que existe antes de que Jesús hablara y que todavía existe hoy para muchos, se basaba en no hagáis, en no hacer. ¿Sí? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O sea, se basaba en no hacer, ¿no? Mi hermano, y si nosotros obedeciéramos, si le hiciéramos caso a esa regla de oro, aunque sea del no hagáis, el mundo sería maravilloso, el mundo sería magnífico si todo el mundo aplicara esta famosa e importante regla, ¿no? Sin embargo, Dios vino a mejorarla. ¿No te gusta, por ejemplo, que boten basura en tu terreno o alguien eche basura en tu campo, en tu casa? La idea es que tú tampoco lo hagas. Si no te gusta si no te gusta que alguien estacione su vehículo detrás de ti de manera que tú no puedas moverte, se supone que tú tampoco deberías hacerlo. O sea, no hacer, que es la regla social, la regla de oro social, o la mundana, si usted quiere ponerlo así, consiste en que no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y parte de ese principio del no hacer, del no hagas lo que no te gusta que te hagan. Jesús vino a cambiar eso. Jesús vino a cambiar esa mentalidad o a mejorar esa regla que por sí es buena. Porque no hacer lo que no te gusta que te hagan es magnífico, es buenísimo. Pero Jesús vino a mejorarla. En ese sermón del monte, Jesús perfecciona esa regla y nos enseña que nosotros debemos hacer lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿no? Así que esa regla de oro social que existe, que muchos no ponen en práctica, Jesús vino a modificarla. Jesús vino a establecer la regla de oro que yo llamo cristiana. La regla de oro cristiana parte del hacer. La regla de oro social o mundana, como usted quiera ponerla, parte del no hacer. Jesús la modifica, la perfecciona y Jesús dice: yo te digo que hagas a los otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. ¿A cuánto le gusta eso? Esa es la regla de oro cristiana. La regla de oro social, ¿no? La que muchos conocen actual, parte del principio de no hagas. No hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Jesús la modificó para bien, la perfeccionó diciendo: yo os digo a ustedes que hagan a los demás lo que a ustedes les gustaría que hicieran con ustedes. Como siempre, Jesús la puso más difícil para los cristianos. Se la puso más difícil porque generalmente se parte de que no hagas lo que no te gusta que te hagan. Jesús la perfecciona y dice: no, haz lo que te gustaría que te hicieran a ti. Haz a los demás lo que tú en tu momento te gustaría que te hicieran a ti. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos que nuestra hermana María en la iglesia, la anciana, la hermana María, ¿no? Ella viene bajando con un poco de paquetes y viene bajando una escalera en un mall. Ella está solita. Y ella viene bajando las escaleras con un poco de bolsas. La regla de oro social, la mundana, la que usted y yo conocemos de no hacer, ¿qué pensaría una persona que la vea a ella bajando con las bolsas? Diría: bueno, no voy a empujar a la señora porque puede rodar escalera abajo con sus bolsas, ¿no? Así que yo voy a procurar no tocarla o no tropezarme con ella, porque ella seguramente puede perder el balance y puede rodar escalera abajo con todo y paquetes.
¿no? Y por eso el pensamiento de no tropezarla no es malo. Pero esa es la regla de oro social, la que existe, la que mucha gente sabe pero no cumple. Pero ¿cuál es la regla de oro cristiana, la que estableció Jesús? La regla que establece Jesús, el pensamiento debe ser otro. El pensamiento debe ser: yo voy a hacer con ella lo que me gustaría que hicieran con mi abuela. Y el pensamiento, la regla de oro cristiana sería: yo me acerco a la hermana María, le llevo las bolsas, le tomo la mano y bajo con ella las escaleras. ¿Ve la diferencia? Las dos reglas son buenas, pero una es mejor. La regla de oro social, la que existe hoy día para muchos, es: no voy a hacer con esa abuela lo que no le gustaría que hicieran a la mía. Es decir, no voy a tropezarla, no voy a meter una zancadilla para que ruede escalera abajo con todo y bolsa, no. Pero la que establece Jesús conlleva una actitud diferente. Yo voy a hacer con la hermana María lo que me gustaría que hicieran con mi abuela. Yo voy a tomarle las bolsas, la voy a tomar de la mano y voy a ayudarla a bajar las escaleras. Esa es la que Jesús nos enseña. Por supuesto, esa es más difícil, esa conlleva una acción más positiva, pero ambas son buenas. Pero una es mejor, la que Jesús estableció en el Sermón del Monte cuando él dijo, hagan lo que a ustedes les gustaría que hicieran con ustedes. ¿Cuántos están comprendiendo la diferencia entre las reglas de oro, que todavía para muchos existe la social, pero las que estableció Jesús nos las pone más duras como siempre? Jesús nos las pone más duras. Y usted conoce, en el peregrinar Jesús nos enseñó muchas cosas que para muchos cristianos es duro. Jesús le dijo a la gente: tienen la obligación de caminar 1 milla, yo te digo camina 2. Y usted sabe que el pueblo de Israel odiaba esa ley, porque era una ley, ¿no? Entonces Jesús acá en el Sermón del Monte nos dice: no, yo no quiero que ustedes dejen de hacer, que también es buena. Yo quiero que ustedes hagan lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y créeme, hay una gran diferencia entre una cosa y otra, y esa es la que Jesús nos quiere enseñar, o la que nos enseñó en ese Sermón del Monte. Él vino a cambiar la mentalidad, vino a cambiar y a mejorar ese pensamiento, ¿no? Por eso esa regla de oro no fue necesariamente establecida por Jesús, porque esa regla de oro, repito, la regla de oro que existe todavía para muchos: no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan, esa existe, pero Jesús la vino a mejorar. Jesús la perfeccionó, Jesús la mejoró, Jesús la estableció de manera que tuviera efectos más contundentes y positivos para aquellos que la aplican. Y no solamente conformarnos con decir: no voy a hacer lo que no me gusta que me hagan, lo cual, repito, es buena. Es bueno que tú no hagas lo que no te gusta que te hagan, pero es mucho mejor hacer lo que te gustaría que te hicieran. Y es por eso, mi hermano, que nosotros en el Centro Cristiano Embajadores de Cristo hemos adoptado la filosofía de hacer con nuestra gente lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Mucha gente nos critica, mucha gente nos llama la atención del por qué bendecimos tanto al pueblo, por qué eso de las bolsas de comida cada cierto tiempo, por qué regalamos tantas cosas a la gente, porque estamos basándonos en la filosofía que nos enseñó Jesús: hacer lo que te gustaría que hicieran contigo. Y por eso nosotros bendecimos, por eso nosotros nos gusta hacer actos en pro de los que vienen a buscar de Dios, ¿no? Que es un acto que mucha gente critica, mucha gente no entiende, pero que está basado en lo que Jesús nos enseñó. Hagan lo que a ustedes les gustaría que hicieran con cada uno de ustedes. ¿Cuánto dicen amén a eso? Mi hermano, si no te gusta que el perro del vecino venga y se haga caca en tu terreno, en la entrada de tu casa, debes procurar también que tu perro
o que la mascota que tengas no lo haga en la casa de ningún vecino, ¿no? Y por eso Jesús, al enseñarnos esto, nos enseña una regla de vida trascendental e importante para todo buen cristiano. Y como siempre, Jesús nos la pone más difícil. Nos la pone más difícil. Lo que hace en el Sermón del Monte es precisamente eso. Como fue un lugar elevado, Jesús eleva el nivel de los pensamientos del hombre, los lleva a otro nivel, los lleva a un nivel superior, los lleva a ser más perfectos y agradables en cuanto a las relaciones con las demás personas. Y por eso Jesús en Mateo 22, del 37 al 40 creo que es, dice, entre las cosas que dijo es: debes amar al prójimo como a ti mismo. Y por eso esta regla del Sermón del Monte, en donde Jesús nos dice que hagamos lo que nos gustaría que nos hicieran, está basado en eso, en que tú debes amar al prójimo como a ti mismo. Si tú amas al prójimo, tú vas a actuar conforme a eso. Y volviendo al caso de la hermana María bajando con las bolsas una escalera, no basta con que tú digas: yo no voy a tropezarla para que ella no caiga o que no tropiece con las bolsas, sino que la acción debe ser: voy a tomar las bolsas, voy a tomarla de la mano y voy a bajar con ella las escaleras, porque así me gustaría que hicieran con mi abuela en algún momento en que ella esté en igual situación. ¿Cuánto dicen amén a eso? No es lo mismo ni se escribe igual. El principio que Jesús nos enseñó es mejorado y es mejor, es depurado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y eso no me hace olvidar un video que vi en una ocasión en donde un señor llegaba a su lugar de trabajo con un amigo y llegó temprano a su oficina, pero se estacionó en un lugar algo distante del lugar de entrada, habiendo estacionamientos disponibles. Y cuando el amigo le preguntó: oye, pero ¿por qué te estacionas por acá lejos de la entrada, habiendo otros parking disponibles cerca del lugar donde tienes que entrar? Y él dijo: me estoy parando acá para que aquellos que lleguen tarde ahorren tiempo y se puedan estacionar más cerca de la entrada de la oficina, y así tengan el tiempo para marcar antes de la hora de inicio de labores. Y ese es el principio que nos enseña Jesús aquí. Él nos enseña: haz, no dice no hagas, que también es bueno, repito, pero él dice: haz lo que te gustaría que hicieran contigo. Porque el Señor le decía al amigo: yo hago esto hoy porque mañana me puede pasar a mí. Tal vez mañana yo llegue tarde y me gustaría que mis compañeros me dejaran un espacio para que cuando yo llegue me pueda estacionar cerca y pueda tener el tiempo para marcar antes de mi hora de entrada. O sea, es un principio de hacer las cosas que te gustaría que hicieran contigo. Pero ese principio, volvamos al principio social, el mundano: no hagas lo que no te gusta que hagan contigo. ¿No te ha pasado en más de una ocasión, los que manejamos, ¿no?, que un taxi viene detrás de ti, siente que vienes muy lento, te pita 20,000 veces para que tú te hagas a un lado para que él pueda pasar, finalmente dejas que pase y más adelante, ya sea que va a dejar o recoger un pasajero, se para en media calle, tú tienes que esperar que ellos negocien cuánto le va a cobrar o que la persona sube, tienes que esperar que ellos le dé la gana de moverse. Es decir, el que te estaba pitando atrás para que tú te movieras porque según él tú estabas muy lento, es el mismo que más adelante se para a media calle y tú tienes que esperar que él termine de atender a su cliente. Es decir, el principio de que no hagas lo que no te gusta que te hagan ocurre mucho en este país. Ocurre mucho con mucha gente que hacen algo, pero no se lo hagas a ellos, porque no les gusta, porque no les agrada. Mira, por eso digo, si aplicáramos el principio mundano, la regla de oro social, la que mucha gente conoce: no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Si aplicáramos esa regla, el mundo sería maravilloso. Pero mucha gente no lo aplica. Mucha gente no hace caso a ese principio. Vivimos en un mundo cada vez más juega vivo,
en donde si te descuidas, te quitan los espacios, se te cuelan en la línea, una serie de actitudes alejadas de lo que Jesús nos enseñó, ¿no? Así que si aplicáramos esa regla social mundana, que es buena, el mundo sería magnífico. Pero si aplicamos esta otra, la que nos enseñó Jesús, si hiciéramos el bien que esperamos recibir, el mundo sería magnífico, el mundo sería maravilloso, las relaciones sociales serían espectaculares, no habría personas que quisieran ser más que otras, sino que la actitud correcta sería la de siempre ayudar o hacer el bien, porque mañana puede ser que lo apliquen en favor tuyo. Y eso fue lo que nos enseñó Jesús. Y por eso Él cambió la regla diciendo: no, haz lo que te gustaría que los demás hicieran contigo. Esta regla maravillosa que está en el versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y Él dice: esta es la ley y los profetas, dándonos a entender toda tu espiritualidad, todo el conocimiento piadoso que tú debes tener, está concentrada en tu actuar frente a los demás. Podrás ir mucho a la iglesia todos los domingos, todos los viernes, todos los días de culto, pero si tu actitud en la sociedad deja mucho que decir en cuanto a la manera en que debes lidiar con los otros, la Biblia, Jesús nos enseña, eso es lo que nos hace la diferencia. Eso es lo que nos diferencia de aquellos que no están en las cosas de Dios a nosotros. La manera de lidiar con las personas, nuestra manera de tratarlas, conociéndolas o no. Porque Jesús dijo, las personas, no dijo tus familiares, no dijo tu mujer o tu marido o tus primos o sobrinos, hermanos, no. Independientemente de quién sea, haz bien para él o para ella, porque tú esperas que así se comporten contigo en un momento similar, ¿no? Así que, para terminar, el refrán que existe hasta el día de hoy y que tiene que ver con no hacer, Jesús vino y lo cambió. Él dijo: no, yo quiero que ustedes hagan. Y entiendo, y Jesús también lo entendía, que no era fácil, porque es distinto el no hacer que el hacer. El hacer implica poner en práctica una acción, poner en práctica un movimiento que ayude a los demás. No hacer implica abstenerte. No hacer implica no hacer, aunque ese no hacer sea bueno para los demás. Jesús nos la pone más difícil. Por eso la regla de oro cristiana es la que nosotros debemos practicar para el resto de las personas, y esa práctica es la que nos diferenciará y nos hará verdaderos hijos de Dios. Así que te pregunto para terminar, ¿estás listo para hacer en favor de los demás lo que quisieras que hicieran para ti? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por aquellos, Señor, que la recibirán. Gracias por enseñarnos la importancia de ser proactivos. Gracias por la importancia de enseñarnos en tu palabra a hacer lo que quisieran que hicieran con nosotros. Yo oro para que el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, seamos una iglesia en donde nos preocupemos no por no hacer, que también es bueno, sino por hacer lo mejor que podamos en favor de los demás, pensando en que así también recibiremos en algún momento. Oramos, Dios, para que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los que la reciben. Oramos, Dios, para que tú nos sigas manteniendo
en armonía, en oración, que tú sigas supliendo a pesar de la situación de esta pandemia que estamos viviendo, que tú mantengas a las familias unidas en oración, que tú sigas supliendo, que tú sigas, Señor, sanando y restableciendo a aquellos que tengan algún grado de enfermedad, que tú seas ese Dios sanador, suplidor, ese Dios consolador, que tú sigas siendo, Señor, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que tú nos sigas fortaleciendo en tu palabra y que nosotros sigamos creciendo en ella. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Espero que esta lección, esta palabra, haya sido de edificación y que haya sido un motivo de cambio de mentalidad para muchos. Y esperamos vernos con mucha gratitud y mucha confianza en este viernes de enseñanza. Dios le bendiga.